Bueno, así sigue nuestro programa de Metadata. En esta oportunidad, como decíamos y adelantábamos, estuvimos también en lo que fue el encuentro de la IERAL, festejando un nuevo aniversario. Nuestras felicitaciones por esta trayectoria en la región, y tuvimos ocasión de hablar con cada uno de los investigadores que han presentado un informe con relación a lo que ha sucedido este año y con proyección al 2025. Comenzamos hablando con Gerardo Schwartz, que es el secretario y además economista en jefe de la IERAL, y nos repasa lo que ha significado esta tarea que desarrollan aquí en la región y sobre todo también cómo ve para el próximo año. Bueno, a punto de comenzar un evento que nada menos marca una etapa para ustedes, ¿no?, en la Fundación. ¿En qué consiste esta etapa, digamos? Sí, exactamente. Hoy estamos cumpliendo 40 años, bueno, este año estamos cumpliendo 40 años en la Regional NEA. La Fundación Mediterránea existe a nivel nacional hace 47 años y hace 40 años llegó a la región, que se dedica a esta oficina a la provincia de Misiones, Corrientes, Chaco y Formosa, aunque claramente con sede y con asiento en la ciudad de Posadas. Sin duda la cantidad de años nos sorprende, porque en Argentina es difícil pensar en instituciones que perduren tanto tiempo, que estén durante tanto tiempo, sobre todo con los vaivenes económicos, claro, y más aún si hacemos análisis económico. Exacto. Así que sin duda estamos muy contentos por el tiempo transcurrido, por el apoyo que seguimos teniendo del sector privado de todo el país y especialmente de estas provincias. ¿Cómo se constituye la Fundación? Digo, nosotros sabemos el origen justamente de Mediterránea, viene de Córdoba, pero expliquemos ese contexto y cómo están actualmente trabajando. Bueno, ¿cómo surge? Hay varias formas de explicarlo, pero tal vez la forma más sencilla, la que a mí más me gusta comentar, es que hubo un grupo de empresarios, 7 empresarios en la ciudad de Córdoba, en la provincia de Córdoba, que se dieron cuenta que era necesario hacer análisis económico que muestre las diferencias y los problemas que tenía el interior del país. Nosotros lo llamaríamos asimetrías entre el interior y Buenos Aires. Y es por eso que decidieron contratar entre todos, estos eran empresarios grandes, Fulvio Pagani, Piero Astori, Benito Rollo, Urquía, bueno, empresarios grandes de la provincia de Córdoba. Sí. Decidieron entre todos aportar para contratar a un economista que se dedica a estudiar estos temas y cuáles deberían ser algunas políticas públicas para solucionar en parte o ir solucionando progresivamente estos problemas. Así se contrató al primer economista, que fue Domingo Cavallo. Sí. Entre ellos se pusieron de acuerdo en que la próxima medalla de oro de la Universidad Nacional de Córdoba iba a ser el primer contratado para evitar discusiones. Bueno, fue él y así fue como ingresó Domingo Cavallo. A partir de ahí, estos 7 empresarios empezaron a invitar a otros empresarios amigos, conocidos, primero de la ciudad de Córdoba y después empezó a expandirse por el resto del país. Y es así como hoy tenemos 7 regionales: NEA con asiento en Posadas, NOA con asiento en Salta, Cuyo con asiento en Mendoza, Litoral con sede en la ciudad de Rosario, Buenos Aires, nosotros somos orgullosos de decir que tenemos una regional más en Buenos Aires para capital y provincia de Buenos Aires, y Patagonia Norte, que tiene asiento en Chipoleti. La única que tuvimos en alguna época que no pudimos mantenerla por mucho tiempo fue Patagonia Sur con asiento en Ushuaia, porque hay pocos empresarios que tengan presencia y que vivan en ese lugar, porque esa es una característica de Fundación Mediterránea, de que cada regional se autofinancia. Nosotros no enviamos ni recibimos recursos de ningún lugar, por lo tanto eso nos obliga a estar en contacto con los empresarios de la región, con los empresarios que están en estas provincias, y por lo tanto con la estructura productiva. Es por eso que para nosotros puede ser importante, desde acá, desde la región, puede ser importante la soja, pero por su impacto en las cuentas públicas nacionales. Para nosotros es mucho más importante el té, la yerba, la forestaindustria y el turismo, o el arroz, que tal vez hidrocarburos, petróleo, gas, litio o soja y trigo, que son más importantes en otras regiones del país. Y en el marco de este aniversario, ¿qué vamos a tener hoy en un rato nada más, la presentación que se viene? Bueno, varias cositas. En primer lugar, los saludos institucionales, por supuesto, de las autoridades nacionales y locales. Además de eso, vamos a tener la presencia de varios expresidentes de
Fundación Mediterránea a nivel regional, y vamos a tener también 2 exposiciones. Siempre tenemos estas reuniones con exposiciones económicas, en las cuales en primer lugar hablará Marcelo Capello, que es vicepresidente de IERAL, de Fundación Mediterránea, el Instituto de Investigaciones que tiene Fundación, y explicará un poquito la coyuntura económica nacional y tanto dentro de este marco cuáles son los beneficios de la estabilización económica que estamos viendo, pero también los desafíos o los temas que hay que tener cuidado a seguir en los próximos meses. A continuación, yo haré la descripción del impacto de todo esto en la región y en los sectores principales de nuestras provincias. Bueno, adelántenos en qué consiste ese impacto y cómo nos vamos preparando para lo que va a ser el próximo año, porque ya prácticamente estamos en la etapa final de este año. Bueno, hay varios temas, ahora lo van a escuchar, no quiero dar todos los detalles, pero principalmente luego de la estabilización económica, producto de ese equilibrio fiscal, esa estabilización del tipo de cambio y la reducción de la inflación, se ve que la economía argentina está reaccionando en base a distintos motores. El primero que empezó a funcionar, el primero que afectó negativamente la economía es la caída del gasto público, o sea, el sector público se retiró como motor de la economía. A partir de ahí tenemos los otros motores. En primer lugar empezó a funcionar el sector exportador muy fuertemente, con tanto a nivel nacional con hidrocarburos, litio, pesca, agro y demás, pero también localmente con mate, té, foresto, industria y demás. Luego de eso empezó a funcionar la recuperación del consumo. Empezamos a ver cómo se recupera el consumo producto de la recuperación parcial, lenta, pero recuperación al fin del poder adquisitivo de los salarios. Sí. Y finalmente lo que estamos viendo ahora es la tercera etapa, que está movida por el crédito, por el financiamiento para el consumo y para la inversión. Y entendemos que la próxima etapa, el próximo motor que se está encendiendo lentamente, pero que es claro el sentido en el cual está manifestándose, es ese motor de la inversión, que ya se activó muy fuertemente en las provincias patagónicas, petroleras o producedoras de gas y de minería, pero también vemos que está empezando a activarse en el resto del país a través de la construcción y también algunos otros sectores productivos. Bueno, felicitaciones por este aniversario y estaremos escuchando atentamente. Muchas gracias y bueno, después de la charla seguramente podremos intercambiar más opiniones. Muy amable. Gracias. Aprovechamos para hablar con Víctor Zaguier, que es el titular del IERAL NEA, quien también nos transmitía su impresión, el trabajo que vienen desarrollando y cómo ven al país en el marco del 2025. Bueno, muchas gracias por atendernos, Víctor, y por un lado para empezar a repasar lo que representa este marco de aniversario, para empezar a pensar también en cómo estamos hasta este momento en el país y cómo seguiremos seguramente proyectando lo que va a ser el 2025. Sí, bueno, hoy para nosotros, para la Fundación Mediterránea Regional NEA, es un día especial porque estamos cumpliendo 40 años desde su fundación acá en la región, y también porque es un año, digamos, diferente a los demás. Hemos tenido un cambio de administración en el país, digamos, es un pensamiento o una forma de entender la economía totalmente diferente de lo que estamos viviendo durante décadas. Esto es liberar los mercados, sí. No una economía dirigida, sino una economía de competencia, de libre mercado. Entonces creo que en ese marco nos estamos desarrollando todos, ¿no? Desde el sector privado, el sector público también. ¿Cómo perciben que estamos llegando a un año directamente? Porque justo el próximo mes se está cumpliendo un año de esta forma de conducir el país. Sí, y yo creo que fue una sorpresa en el sentido que inclusive los economistas y los políticos más avesados, digamos, erraron en sus pronósticos. Todos esperábamos que iba a ser muy difícil, que los ajustes no se iban a dar, pero pueden o no gustarnos las formas, pero la efectividad no se pone en duda. Se
se bajó muy rápidamente la inflación, estamos teniendo equilibrio fiscal, o sea, ese por lo menos es el norte del gobierno, sí. Está arreglando la macro en una forma muy rápida, y la micro todavía falta que se arregle como dicen los que saben, o por lo menos lo que entienden mejor que nosotros, que la micro tendrían que arreglar los privados. Claro. Pero yo creo que hasta mitad del año de este año todavía estábamos viviendo una recesión, y los últimos 2 meses se empezó a notar cierta reactivación. Muy tímida, es cierto, recién empezando, pero somos todos optimistas en cuanto a que esto se va a profundizar. O sea, estamos llegando a un año en que de alguna manera hay un cierto equilibrio y hay una cierta expectativa para lo que va a arrancar el 2025. Así es. Y lo que nosotros hablamos con los empresarios, que me toca de diferentes rubros, ¿no? Hoy nosotros vemos un camino, vemos hacia dónde vamos, cosa que antes nuestro país iba de un extremo a otro, claro. Y no podíamos proyectar a largo plazo. Todas las proyecciones que hacíamos en nuestras empresas eran de corto plazo, claro. Pero hoy ya nos estamos animando más a proyectar un poco más lejos. O sea que somos optimistas en cuanto a lo que está por venir. Claro. ¿Cómo ven la región en general, Víctor, esta región nuestra, digamos, de cómo está el panorama? ¿Cómo lo ven? Y estamos en una transición. Yo creo que sí. Todos tenemos que salir de nuestra zona de confort, porque estábamos acostumbrados a trabajar de una manera y ahora tenemos que trabajar de otra manera. Claro. Hoy se cuida el peso, hay que hacer bien los números, tenemos que ser competitivos. Y yo creo que nuestra región, a diferente de otras regiones del país, se caracterizó por el crisol de razas, que es una provincia, o al menos esta parte del país, sí. Acostumbrado a los desafíos y acostumbrados a hacer cosas. Claro. Tenemos un sector forestal pujante, están viniendo inversiones a esta parte del país, inversiones importantes. También todo lo que sea el té, la yerba mate, si bien hay una baja en el consumo de la yerba puntualmente, los mercados externos están traccionando bien. En ese sentido, creo que las condiciones están dadas para que nos animemos a invertir, a contratar gente y a apostar al país. Yo creo que esa es una... todos estamos viendo que los que nos quedamos, por claro. Decirlo de algún modo, estamos apostando al país de que vamos a estar mejor, mucho mejor de lo que estuvimos, digamos, años atrás. Claro, hablamos mucho del, ¿y qué nos queda del debe? ¿Qué estarían queriendo en este momento que se clarifique para el año que viene? Y yo creo que faltan reformas estructurales, y eso creo que es importante. Hay que discutir nuevas leyes laborales, sí. Hay que bajar impuestos. Entendemos nosotros que la carga impositiva es alta, y toda esa parte todavía falta ordenar, pero eso depende más de la clase política que del sector privado. O sea, es crear condiciones para que podamos invertir más y podamos, exportar más, que eso creo que va alineado con lo que pretende el gobierno, insertar de nuevo claro. A nuestro país, que estuvo cerrado, insertarlo en el mundo. Claro, y por lo que me decía recién, por lo menos del sector empresario, hay una decisión clara de que este es un poquito el camino, digamos, de tener un poquito de panorama hacia adelante, de proyectarse. Así es. Y eso lo demuestra claramente, las encuestas que hace la Confederación Económica de Misiones, en donde en los últimos resultados de estas encuestas da un optimismo sí. Del empresariado, de que se animan más a invertir, a contratar gente, claro. Como que se está reactivando la economía, que es la que a todos nos preocupa. Claro. Bueno, Víctor Zaguier, felicitaciones por este aniversario y vamos a quedar a escuchar entonces la disertación ahora. Muchas gracias, muy amable. Muy amable, muchas gracias.
Otro de los disertantes fue Marcelo Capello, vicepresidente de IERAL. Allí estuvo también brindando información a los empresarios, brindando información a quienes estuvimos presentes de cómo está el panorama en general en el país, qué proyecciones están dando desde IERAL, y lo escuchamos. Marcelo, estamos llegando a lo que es la etapa final, pero primero en el marco de un aniversario, así que felicitaciones, primer punto. Sí, muchas gracias. En realidad es el aniversario número 40 del IERAL NEA, sí. De nuestra filial acá en Posadas, que está liderada por Gerardo Alonso Suar, que ustedes lo conocen, y con economistas que colaboran con él, y además los empresarios socios de la fundación, ¿cierto?, que colaboran, que dejan su tiempo de la empresa para dedicarse a esta tarea, que siempre es algo que no es tan fácil de conseguir, ¿no? Que los empresarios se dediquen a este tipo de actividades, así que aprovecho para agradecerle a todos ellos por esta colaboración. Como ya sabemos cómo llegamos hasta acá, más o menos remándola, pero con algo de base, me parece, ¿no? ¿Qué nos puede decir de cómo llegamos en este momento, en esta instancia, y con perspectiva ya teniendo casi menos de un mes hacia adelante lo que va a ser el 2025? Sí, ya es casi un año del gobierno de Javier Milei. Yo te lo podría resumir diciendo que en las variables macro estamos mejor en casi todo. Sí. Y por ahí en la parte microsocial no estamos tan bien, o hay algunas cosas que todavía están peor que antes de que entrara Milei a la presidencia. En la macro, no hace falta aclarar, bajó mucho la inflación, se equilibraron las cuentas del Estado nacional, y las provincias también en este momento están equilibradas. Es muy importante que los dos niveles de gobierno ya no tengan déficit, y esperemos que lo mantengan así. Ya no hay tantas restricciones para las importaciones. Antes había muchas restricciones con la CIRA. Eso ya se ha ido solucionando. Ya prácticamente no se emite dinero, con lo cual la inflación bajó, como dijimos antes. Hay una organización de la política monetaria mucho más coherente. Bajó el riesgo país mucho, bajó la tasa de interés. O sea, en la macroeconomía, la mayor parte de la variable es bien. Y eso deja una buena perspectiva a futuro. En la micro, ¿qué cosas todavía están mal o peor que antes de este gobierno? Por ejemplo, en materia de salario, el asalariado privado formal, el asalariado en blanco privado, en noviembre, este mes, está prácticamente igual el salario que en noviembre del año pasado. O sea, que después de que perdió salario en diciembre, enero, febrero, varios meses, después de un año prácticamente va a recuperar o recuperó el nivel salarial de noviembre. El privado formal. El formal público o el empleo público no, está 13% abajo su salario respecto a noviembre del año pasado, lo cual es bastante lógico porque hubo un gran ajuste en el Estado, entre otras cosas en los salarios públicos. Eso tampoco creo que a futuro vayan a recuperar ese 13%. En jubilaciones, la jubilación promedio en noviembre está 1 o 2% mejor que en noviembre del año pasado. Había caído también diciembre, enero, febrero, otros meses, pero ahora está un poquito mejor que en noviembre del año pasado, ya recuperó. La jubilación mínima no, porque los 70.000 pesos por mes no se ajustaron. Entonces la jubilación mínima estaría en noviembre, este mes, 3% por debajo de noviembre del año pasado. O sea que en salario y jubilaciones con Milei, lo que todavía no recuperaron es salarios públicos, ni creo que van a recuperar, y la jubilación mínima. Los otros ya recuperaron. Por eso el consumo masivo, que había caído mucho en gran parte del año, ya ahora está recuperando los niveles de hace un año atrás, porque se han recuperado la mayor parte de los salarios. Ahora bien, yo estoy comparando noviembre de 2024 con noviembre de 2023, o sea, con sin Milei. Ahora, en noviembre del 2023, los salarios y las jubilaciones eran bajos, porque venían cayendo prácticamente desde el 2018.
del 2018 al 2023, solamente un año no cayeron. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que con Milei se han recuperado los salarios privados y la jubilación promedio recuperó el nivel que tenía contra el mes anterior a que él ingresara. Pero no recuperaron todo lo perdido en 4 o 5 años. Y va a ser muy lenta esa recuperación. Ahora, ¿qué dicen los empresarios? Porque son los que tienen el mayor desafío, de decir, bueno, volvemos a confiar, volvemos a invertir, todo se invierte a largo plazo, ya tenemos un pequeño piso con firmeza como para empezar a proyectarnos, crecer. ¿Eso están analizando en ámbitos empresariales? Sí, en ámbitos empresariales, así como la sociedad, hay visiones divergentes, ¿cierto? Hay gente muy optimista y otra no tanto, y eso se vio, por ejemplo, ahora en la Unión Industrial Argentina. ¿Y por qué? Bueno, porque la economía como un todo es muy probable que mejore, siga mejorando el Producto Bruto Interno per cápita, pero no quiere decir que a todos les va a ir bien con esta economía del modo Milei, porque por ejemplo, el tipo de cambio, el dólar está ya relativamente bajo. No está muy bajo, pero ya se puede decir que es un tipo de cambio bajo. Entonces, aquella producción que compite con el mundo y que es más trabajo intensiva, empieza a ver muy difícil la competencia con el mundo. Es decir, le cuesta competir contra el bien importado. Claro. Ya se ve y se va probablemente a profundizar. En el caso de Misiones, bueno, el tema del comercio entre las fronteras, ¿cierto? Entonces, aquellos sectores, sobre todo industriales, ramas industriales, trabajo intensivas y que tenían mucha protección, si le bajan la protección, que en parte ya bajó al eliminarse el impuesto país, y con un dólar relativamente bajo, la pueden pasar mal. Para compensar, el gobierno debería profundizar reformas que ya comenzó a hacer de baja de impuestos, de regulaciones, reformas laborales. Y finalmente, en este mismo marco del aniversario de IERAL, tuvimos oportunidad de hablar con Silvina Oliva. Es directora de Valeria Oliva Forestal Sociedad Anónima. Una mujer con muchísima trayectoria, fue considerada la mujer del año en cuanto al área que desempeña, y tenemos un abordaje integral de cómo está en este momento el sector foresto industrial y cómo lo ven para el próximo año. Para repasar ya esta última parte del año prácticamente, para ver cómo está el sector empresario misionero y con qué expectativa vamos a terminar y arrancar el año. Bueno, mira, en lo que tiene que ver con netamente nuestro rubro, que es el rubro maderero, viene siendo un año bastante complicado. Venimos terminando con las últimas fuerzas. Sí. Pero bueno, con toda la expectativa y todas las proyecciones para un excelente 2025. Justamente estamos acá en los 40 años de la Fundación Mediterránea y estuvimos mirando un poco los cuadros y las proyecciones que estuvo exponiendo Gerardo Schwartz, muy, muy interesante y con una perspectiva realmente muy, muy positiva, digamos, muy optimista. Así que por ese lado bien, sí ha sido un año difícil. Yo te diría que de octubre del año pasado a esta parte venimos bastante complicados, pero bueno, siempre apostando y sin perder la fe, digamos, en que las cosas van a mejorar. Claro. ¿Qué fue lo más difícil? El factor del mercado interno, que se ha planchado bastante, ¿no? Porque un poco con el mercado externo lograron sortear algunas... Sí, el consumo interno y la capacidad, digamos, monetaria, digamos, de la gente estuvo muy complicada estos últimos meses del año en general. Y bueno, y lo que veíamos recién, el tema del dólar planchado, también nos complicó un poquito en las exportaciones, o sea que se complicaron un poco las dos alternativas que teníamos de salida. Eso quería preguntar, ¿cómo está para ustedes competitivamente hablando el dólar para la exportación, digamos, para el sector? Sí, no, competitivamente te diría que no está bueno, porque
es lo que escuchaba hoy con respecto al tema de las importaciones. Sí. Estamos más o menos en lo mismo, o sea, nosotros necesitamos que nos nivelen un poquito la cancha, tanto para el importador como para el exportador, claro, porque tenemos que poder competir. Nosotros estamos con un dólar planchado, bajo, para lo que es el tema de las exportaciones, y a eso le adicionamos, digamos, toda la carga impositiva y de costos laborales y demás que tenemos, entonces se nos hace muy, muy pesado, más una brecha tecnológica que tenemos con respecto a los países vecinos, que ya nos llevan 20, 30 años de tecnología, ¿no es cierto? Claro. Bueno, acá aprovechando, estuvimos haciendo un repaso y hablando con varios economistas y naturalmente hay una expectativa importante, es decir, bueno, ya tenemos un piso de donde arrancamos ahora, pero también hay factores como el que mencionaba recién, por ejemplo, la presión tributaria sigue siendo un tema para ustedes. Muy importante, digo. Sí, totalmente. Sí, si bien hay un montón de cosas, como veíamos en la presentación, que están siendo base para que esto despegue de una vez, como por ejemplo el tema de la estabilidad fiscal, bueno, hay cosas que todavía se tienen que ajustar un poquito más, como por ejemplo el tema impositivo. Sí. No solamente desde el tema de los costos laborales, sino también lo que es lo que tiene que ver con impuestos provinciales también. Entonces, bueno, desde ese lado estamos siempre haciendo un poquito de fuerza y levantando la voz para ver si nos pueden acompañar desde el sector público, ¿no? Claro. Como industria en sí, hay un factor también importante que se viene hablando, es el tema, no sé si ustedes lo padecen, el tema de energía eléctrica suficiente, la capacidad de energía, digamos. Absolutamente, sí. Bueno, bastante complicados con la falta de inversiones durante los últimos años, realmente se nota ahora. Nosotros estamos tratando de apostar algo a lo que es energías limpias, no solamente por el tema medioambiental, sino también por el tema de que la energía no es suficientemente buena para los industriales. Entonces necesitamos hacer un poco de acopio, te diré, de lo que es la energía. Entonces tratamos de empezar a diversificar en energía limpia. Claro, perfecto. Bueno.